primer lugar, agradecer a la organización, a Tierras y a Interempresas el haber elegido la Universidad de Burgos para esta jornada, una jornada además que bueno, es continuación ya de una serie de ellas que tienen como objetivo pues, la gestión sostenible del suelo. Yo voy a hablar de salud del suelo y le he subtitulado un objetivo vinculante para nuestra agricultura. Una salud del suelo que hasta ahora es una palabra relativamente nueva. Siempre hemos oído hablar de calidad. Salud es quizá un paso más, pero un paso más donde estamos obligados a andar. Este va a ser un poco el conjunto de cosas de las que voy aquí a hablar. Vamos a hablar del Pacto Verde Europeo, como no podía ser de otra manera. Vamos a meternos un poco en lo que es el suelo, la biodiversidad del suelo, y después ya lo centraremos más en otros conceptos como la calidad y la salud del suelo. ¿Qué entendemos por esos conceptos que yo creo que están claros para la salud humana, pero desde luego están bastante menos claros para la salud del suelo? Y también acabaremos con la Unión Europea y el camino que ha emprendido hacia unos suelos saludables en todo nuestro continente. Bueno, empezamos hablando con el Pacto Verde Europeo, un pacto verde que desde luego no es especialmente querido por el sector agro y que establece pues, una hoja de ruta. En realidad es una hoja de ruta extremadamente ambiciosa, ¿no? Lo que pretende es un continente climáticamente neutro en 2050 y crear una nueva economía. En realidad no es que renunciemos a nada, es que estamos introduciéndonos en un ámbito distinto, impulsando la salud, la calidad de vida, la protección de la naturaleza y con unos objetivos muy claros. En el tema de cambio climático es que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan hasta un 55% en 2030. 2030 está ya a la vuelta de la esquina y que alcancemos la neutralidad climática en 2050. Este es un objetivo ambicioso. Yo no creo que hay ningún otro país fuera del ámbito europeo que tengan, yo creo que las ideas tan claras y la apuesta tan clara. Ya veremos a ver si el recorrido es igualmente claro. No solamente es neutralidad climática, lo veremos también, es contaminación cero para 2050. Esta es un poco una visión del Pacto Verde Europeo. Tenéis que perdonarme que algunas imágenes pues, están en inglés. Básicamente tiene 9 pilares que abordan todos los ámbitos económicos, de lo que puede ser una energía verde, la neutralidad climática, un transporte sostenible, preservar el capital natural, la transición hacia una economía circular, la polución cero, la famosa estrategia de la granja a la mesa, la transformación de las zonas rurales, la modernización de la política agraria común, 9 objetivos, cada uno con sus acciones y con sus objetivos concretos, y también 2 objetivos más transversales, que uno de ellos es la financiación, importantísimo porque la financiación va a ser hacia estos objetivos y el adaptarse a estos objetivos va a ser clave para conseguir una financiación europea. Y la última, ya quizá menos esperable, es que esta transición sea justa y que no deje a nadie detrás. No menos esperable por ser un objetivo al que tenemos que tender, pero menos esperable por la visión práctica. De todas ellas, las que más nos afectan son precisamente la estrategia de biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa. Desde luego, unos objetivos que están ya claros, que están sobre la mesa, que en el caso de la estrategia de la granja a la mesa nos los cuantifican y nos los ponen muy claros: 20% menos en el uso de fertilizantes, 0% de contaminación de nitrógeno y fósforo en nuestras aguas subterráneas y continentales, transformar el 25% del territorio en agricultura ecológica, parar la deforestación en la importación de nuestros cultivos exteriores y lograr
frenar el desperdicio alimentario. Todo esto nos puede parecer ambicioso, pero es abarcable. Nos lo decía Ignacio, bajar el consumo de fertilizantes es posible con nuevas tecnologías, es posible también, o necesario también, por un tema estrictamente económico, no contaminar más en cuanto nos pongan restricciones a los niveles que tenemos de nitratos en las aguas subterráneas, pues la cosa va a estar bastante más difícil. Somos un país donde la agricultura ecológica tiene un sector importante. Económicamente probablemente somos mayores productores de agricultura ecológica de la Unión Europea, con lo cual son objetivos abarcables. No fáciles, pero sí que abarcables. Y la otra estrategia que tenemos sobre la mesa es la estrategia de la biodiversidad, donde pues, la Unión Europea buscará hacer el 30% de nuestras zonas tanto de tierra como litorales protegidas, lograr un 10% de zonas rurales de alta biodiversidad agraria. Muchos de nuestros paisajes agrarios tienen ya esa biodiversidad, no hay más que irse a las zonas donde hay viticultura, las zonas donde hay fruticultura y demás, disminuir un 50% el uso actual de plaguicidas, sobre todo aquellos plaguicidas más contaminantes. Este quizá es una de las herramientas más difíciles con la agricultura que tenemos ahora, transformar nuestros ecosistemas en resilientes y lograr unas ciudades más verdes. Desde luego, también la Unión Europea ha formulado una estrategia del suelo, de protección del suelo, y es una estrategia que es transversal. Y eso es una buena cuestión porque integra muchas otras estrategias y muchas otras políticas de la Unión Europea. No se concibe una protección del suelo sin lograr una eliminación de la contaminación, sin lograr una economía circular que recicle nuestros residuos orgánicos hacia el suelo, sin una estrategia en la producción de nuevas sustancias para uso de fitosanitarios, sin proteger nuestra biodiversidad. Hay que recordar que algunos de nuestros cultivos dependen de la acción de los polinizadores y la protección de estos insectos pues es vital para su funcionamiento. Y otros organismos que después veremos están en el suelo cumpliendo funciones muy importantes. El reglamento de envasado, sobre todo con el tema de plásticos de un solo uso, la adaptación al cambio climático o la estrategia de la granja a la mesa, junto con otros mecanismos financieros que aparecen ahí abajo. Y desde luego todo esto está en conexión con algo que pues, también está muy criticado en nuestra sociedad y son los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es una ambición planetaria, es una ambición como humanidad y es una ambición que, estaremos de acuerdo o no, debiera haber estado hace ya muchos años en la hoja de ruta de todas las políticas nacionales de todos los países. Algunos de ellos pues, están directamente relacionados con el suelo, como puede ser el lograr alimentos suficientes, el frenar el cambio climático, el mantener la vida en la tierra o el tener un agua limpia y de calidad. Siempre, yo soy de edafología, soy químico, siempre empiezo hablando del suelo. Esta es una imagen muy bonita del Atlas de la biodiversidad global, que sí que os recomiendo, y nos presenta una evolución muy clara de cómo se forma el suelo y cómo son los suelos. El suelo va a depender fundamentalmente de 5 factores formadores. El primero de los factores es la roca madre, es el sustrato geológico, pero el suelo no es sustrato geológico, el suelo es la alteración de ese sustrato geológico y la alteración de ese sustrato geológico se va a llevar a cabo principalmente por el clima. Es el clima el que nos va a degradar ese material geológico y va a permitir el asentamiento de la vida, desde las primeras formas, las formas más incipientes, hasta las plantas superiores. Y eso va a suponer que actúen otros 2 elementos formadores, uno de ellos es el relieve y otro de ellos es la vegetación. Y así, en esa evolución,
de la vegetación, de la colonización del suelo por distintas especies vegetales, el suelo va a ir creciendo en profundidad y va a ir diferenciándose. Y vamos a pasar de un suelo incipiente, limitado por las condiciones ambientales, a un suelo joven, limitado por los nutrientes disponibles, a un suelo maduro, que es el máximo desarrollo que nos puede dar desde el punto de vista edafológico y la máxima madurez en las comunidades vegetales que soporta, y también un suelo envejecido cuando aparecen factores que están degradando esa calidad del suelo. Todo ello se hace en el quinto de los factores formadores, que es el tiempo, ¿no? Esta es la evolución natural de ese suelo. Y eso pues, me va a dar lugar a pues, una imagen muy clásica, que es una distribución de las propiedades en vertical, una heterogeneidad vertical, donde pues, vemos que existen unos horizontes donde se acumula la materia orgánica, unos horizontes donde se alteran las propiedades de esos elementos geológicos, unos horizontes donde se acumulan esos productos que se han desarrollado, y finalmente estaría la roca madre en distintos estados de alteración. Una heterogeneidad vertical, pero también una heterogeneidad horizontal. Y aquí pues, tenemos la imagen típica de un suelo de ribera con sus distintas terrazas, y vamos viendo cómo los suelos que hay en cada una de esas terrazas es la consecuencia de la evolución de todo ese proceso durante un intervalo enorme de tiempo. Todo ello nos ha dado lugar a los suelos del planeta. Existen más de 1000 tipos de suelos diferentes. Luego, el suelo es un elemento que es a proteger, porque es un elemento característico que ha ido evolucionando con las condiciones ambientales de esa zona. Es un recurso único y es un recurso no renovable. Y esto es algo que, desde el punto de vista de la agricultura, tiene que convertirse en el elemento principal. Y tenemos que considerar que ese suelo es un elemento en equilibrio con el medio que sustenta. Y así pues salen los suelos del planeta, ¿no? Unos suelos del planeta que son extraordinariamente ricos, que están distribuidos de una forma bastante parecida a lo que son los grandes biomas terrestres, lo que son las grandes franjas climáticas y de vegetación, y que mucho me temo que el cambio climático nos va a dar un vuelco importante a toda esta distribución y a toda esta riqueza. Luego, los suelos del planeta son un elemento prioritario en la protección del planeta. Esta es una imagen de la FAO, también es una imagen muy bonita. Inicialmente se consideraban que el suelo tenía 6 funciones principales, la FAO ya nos habla de 11. Nosotros, evidentemente, no me funciona el puntero, pero evidentemente la que más valoramos es el suministro de alimentos, fibras y combustibles. Valoramos el suelo por los alimentos que produce, que podemos producir en él, por los recursos de madera o de fibra, por los biocombustibles que podemos sacar de él. También, en otra medida, tenemos otra visión en el suministro de materiales de construcción, de áridos y demás elementos. Tenemos que considerar el suelo, que es también base para las infraestructuras humanas, aunque esto también es bastante cuestionado, porque yo lo primero que he visto hacer un ingeniero es hacer desaparecer la capa de suelo para llegar al sustrato geológico, ¿no? Y también en el suelo está nuestra herencia cultural y está la fuente de muchos microorganismos de los que hemos sacado fármacos y hemos sacado recursos microbiológicos a lo largo de la historia de la humanidad, y que seguiremos sacando esos recursos biológicos. Todo ello ahora los llamamos servicios ecosistémicos. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Digamos que son esos servicios que nos procuran esos elementos naturales a la sociedad. Y estos son servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. Y también, estos son fáciles de valorar, algunos de ellos, porque sacamos una actividad económica bastante clara, pero también existen otros servicios ecosistémicos de regulación, ¿no? De lo que pueden ser quizá el más conocido, el ciclo de los nutrientes, pero también el hábitat de muchos microorganismos, el almacén de carbono orgánico y su papel en la regulación climática,
la purificación, la depuración de agua en su infiltración o la regulación de las inundaciones, ¿no? Todos ellos son servicios ecosistémicos más difíciles de cuantificar, pero no menos importantes, y los voy a llamar servicios ecosistémicos de regulación. Y, desde luego, unos suelos sanos es un prerequisito indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos como humanidad. Bien, esta es una imagen bastante típica, no sé si es cierta, nos la podemos considerar que sí. En una cucharilla de café de suelo puede contener hasta 1 billón de bacterias de 10.000 especies diferentes, 200 metros de hifas de hongos con 1 millón de células, 1 millón de células de protistas pertenecientes a varios miles de taxones, varios cientos de nemátodos y diferentes especies de meso, macrofauna, lombrices y demás. Bueno, a lo mejor la cucharilla de café es un poco pequeña, vamos a dejarlo en una cucharada de un suelo fértil. Luego, un montón de vida y de actividad biológica y además una actividad biológica que está ordenada y que constituye un ecosistema, es el ecosistema del suelo. Un ecosistema que comienza con las plantas, comienza con los restos de las plantas que se depositan en el suelo y comienza con la materia orgánica que las plantas excretan por las raíces. Eso alimenta un mundo microbiano, que tenéis ahí abajo, y ese mundo microbiano va a alimentar un mundo de animales constituyendo un auténtico ecosistema con su biotopo, su biocenosis, conjunto de organismos y un flujo de materia y energía que tenemos que respetar. Y además, el suelo no es un elemento homogéneo. El suelo, desde el punto de vista biológico, tiene una serie, digamos, de puntos calientes que tenemos no solamente que respetar, sino que promover. Y cuando vemos cómo es la actividad biológica, pues vamos a contemplar que tiene un espacio que voy a llamar la porosfera. ¿Qué es la porosfera? Pues el conjunto de poros que tiene el suelo por donde el oxígeno se difunde hacia el interior. Si queremos vida, tiene que haber agua y tiene que haber oxígeno. Y sin esos elementos no es posible la vida. Y en el interior de esos poros, pues tengo una vida asociada a los agregados del suelo y una vida asociada a la rizosfera de las plantas. Pero no solo eso, sino que también podemos hablar de una drilosfera, un conjunto de actividad biológica que está asociado a esos caminos que en el suelo dejan las raíces de las plantas muertas, dejan las lombrices de tierra al excavar, un conjunto de elementos que están enriquecidos en ese medio biológico, y también la detritusfera. La detritusfera, que son la actividad microbiana que se desarrolla directamente sobre esos restos vegetales. En una transparencia que al final la he quitado, también están hablando ahora de la plastiesfera, es decir, los restos de plástico que no tienen por qué ser estrictamente negativos, pero que también pueden ser un nicho de colonización microbiana. Eso probablemente lo tengamos que añadir en el futuro. Las funciones biológicas en el mundo microbiano y en el mundo animal que tengo en el suelo, pues están distribuidas en sus distintos componentes, desde los microorganismos, que son, digamos, las grandes factorías químicas, los que nos van a dar nutrientes, la microfauna, que son las poblaciones que regulan, de animales que regulan a ese mundo microbiano, los degradadores, macro y microartrópodos, que rompen los restos orgánicos, y finalmente los que se denominan los ingenieros del sistema, que son esas lombrices de tierra que procesan el suelo y que dejan restos de su actividad fecal con muchos microorganismos. Todos esos elementos del suelo me van a proporcionar unos bienes y servicios y, sobre todo, que van a alimentar a todo un sistema socioeconómico que se beneficia de esos bienes y servicios, que nos da una respuesta en forma de mercado y que eso nos va a condicionar un manejo. Todo ello teniendo en cuenta que tengo unos factores exteriores que me condicionan, como son el cambio climático o la aparición de nuevas plagas y enfermedades, y unos cambios en forma de políticas del medio exterior. Bueno, la Unión Europea se inclina por un enfoque jerárquico,
la idea inicial de calidad del suelo quizás son esos círculos donde voy abarcando procesos cada vez más amplios, la Unión Europea nos va a proponer un enfoque de arriba a abajo, bottom-up. Partir de las necesidades que vamos a tener de lograr unos suelos 100% sanos, de lograr la seguridad alimentaria, ver qué procesos son los que me lo favorecen, ver qué funciones del suelo son las que me lo van a proporcionar, ver qué procesos del suelo son los elementos que me están produciendo esas funciones y, finalmente, ver cuáles son los parámetros individuales, los indicadores individuales que me van a dar esa calidad del suelo. Bueno, voy a pasar un poco rápido. Esta es un poco más o menos lo mismo que hemos dicho, cómo la salud del suelo y los ecosistemas, los servicios ecosistémicos, dependen de cómo son los ciclos biogeoquímicos, cómo es el ciclo hidrológico del suelo, cómo es la respuesta del suelo ante el cambio climático, a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos. Y qué parámetros son los que me están produciendo, pues me están contribuyendo precisamente a esos servicios. Esta es una transparencia de unos autores, de Brasil. Nos dan una idea muy bien de cómo tiene que evolucionar la agricultura hacia una visión más holística. Nosotros estamos aquí, en los suelos donde la fertilidad la estamos basando en productos químicos. Tenemos que pasar a unos suelos pues, donde introduzcamos elementos que respeten esa estructura del suelo y esa actividad biológica, y el objetivo final sería suelos integrados con la ganadería y haciendo un todo. ¿Cómo es el estado de los suelos de la Unión Europea? Pues en nuestro caso, en 2020, aproximadamente un 40% son suelos con un estado saludable. En 2050 tienen que ser unos suelos en un estado totalmente saludable. Bueno, y esta es la estrategia, y con esto tengo que ir ya acabando. La estrategia sobre el suelo de la Unión Europea, pues en primer lugar tiene que ser una estrategia con visión propia y con objetivos propios, que defina la salud del suelo, que el objetivo sea elaborar una nueva ley sobre salud del suelo. Esa nueva ley de salud del suelo tiene que tener claro cuál va a ser un manejo sostenible en la Unión Europea, y también tiene que tener mecanismos para prevenir y restaurar esos suelos degradados. Yo aquí soy escéptico, quizá la edad. En 2000, ya no me acuerdo si era 6 u 8, estuvo sobre la mesa una directiva de protección del suelo. La directiva llegó al Parlamento y en el Parlamento se abandonó. Yo espero que la estrategia que ahora tenemos, que ya está en el Parlamento, que ya ha salido del Parlamento, que está en consulta pública, pues sea una estrategia que al final pues nos conduzca a una ley de salud del suelo europea que nos satisfaga a todos, ¿no? Tiene 4 pilares de acción. Perdón. Así. 4 pilares de acción, un marco político y económico. Muy importante también, ¿qué hacemos con los datos que tenemos que hemos recogido históricamente del suelo, de todos los países? Es la creación de un observatorio, que ya está creado, un observatorio europeo del suelo, donde esos datos estén a disposición no solamente del mundo científico, del mundo técnico, sino también de todos los ciudadanos. Unos mecanismos de financiación y una ambición en lo que son introducir a organizaciones la capacitación de los actores y aspectos sociales en este proceso. Bien, si la Unión Europea ha empezado definiendo indicadores, su primer paso. ¿Qué es un indicador? Pues es una variable, conjunto de variables que representan cómo está ese suelo. Todo indicador tengo que tener muy claro cuál es el valor de referencia, es decir, qué es el valor
que tengo que tener yo en la cabeza para saber si estoy bien o estoy mal, el valor objetivo al que quiero llegar y el valor límite que no quiero sobrepasar. Y estos indicadores pues, han sido objeto de estudio durante en la Unión Europea. Este es un trabajo que recopila esos distintos estudios que se han realizado. Los más habituales son el carbono orgánico, el pH y la disponibilidad de nutrientes, con algunas propiedades físicas. Queda muy lejos lo que son propiedades biológicas, que apenas pues, han llegado a un 30%. No solamente esta es la gran prioridad, por lo menos para la Unión Europea, son la parte microbiana. La parte microbiana tenemos que definir indicadores funcionales, algunos de ellos son bastante conocidos, la biomasa microbiana, la respiración, las actividades enzimáticas, pero también indicadores estructurales de cómo es esa comunidad viva en el suelo. Y lo que tenemos ahora sobre la mesa pues, es una propuesta de directiva de monitoreo y resiliencia del suelo. Está abierta la participación pública hasta el día 4 de noviembre para que podamos mejorarla y lo que nos define pues, son un conjunto de indicadores en 4 grandes bloques, ¿no? Un primer bloque son descriptores del suelo, donde hay criterios ya establecidos a nivel de toda la Unión Europea: salinización, erosión, materia orgánica y compactación. Hay un segundo bloque que son también descriptores bastante conocidos, donde la reglamentación no va a estar a nivel de la Unión Europea, sino que cada Estado miembro va a establecer sus criterios y sus definiciones. Es el exceso de nutrientes, solamente en lo que es fósforo disponible, en la contaminación del suelo y en la reducción de la capacidad de retención de agua. Y después hay otros bloques. El tercer bloque es ya un bloque de parámetros, de indicadores, sin un criterio establecido. Tendrán que establecerlo los Estados miembros. Es el exceso de nutrientes, acidificación, compactación superficial. La anterior compactación era de los horizontes profundos, horizontes B y C. Esta es del horizonte A o AP, el horizonte agrícola, y también la pérdida de biodiversidad, donde pues, solamente la respiración basal es el elemento considerado de una forma global. Y finalmente hay un último bloque que hace referencia a algo ya más cualitativo, que es la ocupación del suelo y sellado del suelo. Bueno, este es un camino, y con esto acabo, que no es solamente para la Unión Europea. Hay iniciativas como esta de Coalition for Soil Health, que está a nivel de las Naciones Unidas y que está también tratando de tener una hoja de ruta. Aquí estamos en el 30 de noviembre, 12 de diciembre de 2003, que será cuando sea el Día Mundial del 5 de diciembre, el Día Mundial del Suelo, y que intentará que todo este camino que se recorre se traslade, iba a decir, a otros horizontes y a otros ambientes de las Naciones Unidas. Y con esto acabo. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta rápida, pues estoy encantado.